todo mato, gente, todo mato es esto. Acá sí que va a haber cobra, como le dicen acá a la víbora. Ay, qué hermoso, otro rijo. Y está lleno. Ya en el camping nos dijeron que tengamos cuidado, que no dejemos las zapatillas hacia afuera, descubiertas, sino con algo adentro, con una bolsa, lo que sea, por las dudas, para evitar que se meta. Lo que sí, había un montón de arañas, lleno de arañas. Oh, está complicado acá. Dios. Ahí está. Mierda, estaba roto y húmedo. Ay. ¿Dónde pensás que ya se va a poner lindo el camino? Te encontrás con esto. Mucha greda se ve que hay abajo también. Eso gris es greda. Una subida con curva cerrada. Ajá. Eso. Ay. Casi, pero no. Se me fue para todos lados. Esto se está poniendo entretenido. Se ve que acá llovió y está súper resbaloso. Acá estuvo lloviendo, miren cómo re el agua acá al costado. Y esto está blando. Vamos despacito, porque bajada y barro no son buena compañía. Llovió bastante acá, El color del agua anaranjado. ¿Qué pasó? ¿Se te fue? Uy, zafaste. No, sí, olvídate. Frená y más se te va. Gente que se pone difícil esto. Ay. Yo único espero que esa nube no largue lluvia. Por favor, que no largue agua, que ahí sí se va a poner feo. No va a pasar eso, no va a pasar. No lo vamos a llamar. Vamos, que podemos. Vamos, que podemos. Ahí estamos. Pasamos. Parece que lo voy a agarrar por este lado, porque esto es un chicle. Sí, se te fue de cola. Me muero, viene para todos lados, pobre Luca. Epa. Vamos, amor, vos podés. No pierda el equilibrio. Se viene pegando un susto, Luca, pero hasta ahora bien. Ay, Dios, Pablo, él la tiene más complicada con la Moro. Himalaya, para estas cosas, anda un 50% mejor que eso. Que este mato, miren, unas lianas cayendo, no, es impresionante. Qué belleza. Lástima que está tan húmedo el camino. Pensar que acá transportaban todo el oro. Hola, caballito. Está bien gordito. Transportaban oro, transportaban diamantes. Esta zona, más que nada, más que el oro, que es como la zona de Oro Preto y el Camino Viejo, transportaban diamantes. No hacienda debe ser esto. Esas piedras. Acá parece estar más seco que la otra zona. Qué lindo. Pero allá sigue el camino. Cuidado, no, es tierra, no se ve asfalto. Uy, qué cantidad de piedras. Vamos que vamos. Que falta menos. Y sí, por lo menos vamos, sí, bastante. Unos 70 kilómetros de este camino de la Estrada Real.
Wow, miren este paisaje. ¿Está roto el puente? Ah, al medio está roto, me dice. Vamos a pasar por el costadito. Qué hermoso esto. Ay, que viene justo la camioneta. Y yo acá, a ver si me puedo meter un costadito para que pase. ¿Pasar ahí? No. Bueno, me tengo que pasar porque justo hay una camioneta acá atrás. Así que vamos a darle lugar. Bueno, vamos a parar un ratito a mirar acá. ¡Qué belleza! Tierra colorada, cañadón. Y allá se ve que hay una cascada. Allá se escucha agua cayendo. Y allá se viene la lluvia que nos viene amenazando. Qué lindo este lugar. Cada kilómetro tiene algo, te juro. Si no es mato, si no es selva, es el tipo de camino, es el barro, es cascada, hay de todo. Hermoso. Miren lo que es de este lado también. Todo un cañadón, se ve que viene el agua y desemboca y sigue para el otro lado. Bajamos, ahí está el puente y pasa todo el agua por acá. Hay lugares por todos lados donde cae agua. Ay, ese puente no es para motos, no apto para motos. Yo creo que voy a pasar de este lado. No sé si pasarlo derecho. Eso. No para de ponernos desafíos esta ruta. ¡Qué cantidad de cañas! Impresionante. Miren, todo el costado. Caña, 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 caña. Hay otro monolito de la Estrada Real. ¡Wow! Se hacen como túneles de caña. Ya íbamos dejando atrás toda la parte de camino de tierra, que fueron más o menos unos 250 kilómetros desde que salimos de Ouro Preto. Sin duda, camino que nos va a quedar totalmente grabado en nuestras memorias, ya que nos metimos por dentro de lo que es el estado de Minas Gerais, recorriendo todo lo que es la parte del camino de los diamantes, entre el mato, como le dicen en Brasil, a la selva, la lluvia que nos amenazó constantemente, un camino bastante roto. Nos vamos con una sensación hermosa de haber conocido esta historia. Pero aún nos queda un tramo más del camino de los diamantes, ya dejando la tierra atrás y tomando camino de asfalto. Y llegamos al asfalto nuevamente, después de un montón de kilómetros de ripio, un montón de kilómetros de camino de tierra, llegamos. Ay, felicitaciones, amor. Felicitaciones porque piloteaste muy bien la Moro con todo este peso. Tenés medalla de oro. Es decir, porque con el oído tapado, apenas recién terminé de tomar los antibióticos, a media máquina mi cuerpo lo hizo también. Así que también estoy orgullosa de mí misma por haber logrado todo esto. Vamos a buscar una estación de servicio, recuperar energía y seguir hasta Diamantina. Seguimos por la Estrada Real, ahora ya es asfalto y miren el paisaje acá con las nubes pasando entre medio de la sierra. Acá ya hay más tránsito, se ve más movimiento de gente. No sé por qué hay muchos como haciendas, parecen así con muchos autos estacionados de trabajadores aparentemente. No sé bien quién son, si tienen vacas, ganado o es alguna otra cosa o son minas. No tiene pinta de ser mina. Brasil es la ciudad, es el país de la lomada. Es impresionante la cantidad de lomas de burro que hay. Por todos lados, gente, por todos lados. Así en el medio de la ruta te podés encontrar con una lomada. Son las 6 de la tarde, sí, acá oscurece muy temprano, encima está nublado y esta hora es la peor hora para andar. ¿Por qué? Porque la luz de la moto prácticamente parece que no existe, estamos con los faros prendidos y no sé si es que se iguala con la luz del día o qué, pero a esta hora no se ve nada. O sea, la luz de la moto no alumbra. Otro lomo de burro. Ay, Dios mío, con estos lomas. Nos faltan 80 kilómetros para llegar a Diamantina. Miren, gente, encima que no se ve bien, animales arriba de la ruta.
Y este auto que se mandó a pasar con la vaca encima. Está loco. Está loco. No. Se pasan. Leo, la verdad que manejan bastante peligrosos acá. Ay, Dios. Fallando otra vez. En la subida le cuesta un montón. Encima nos dijeron que Diamantina es como Oro Preto, tiene un montón de subidas empinadas. No sé qué vamos a hacer, a ver si llegamos bien. Aunque no parezca, son las 7 menos 10 de la tarde. Y miren, parece totalmente de noche. Y eso que recién comenzó el otoño. Otra cosa para agregar, que no nos dimos cuenta y pensamos que llevamos bien. No había otra estación de servicio en el camino y venimos con lo último de la NASA. Nos faltan 40 kilómetros. Es para consagrarse este último tramo de la Estrada Real, para que lo recordemos bien recordado. Tirarle un poquito de nafta, pobrecita. Que ya estamos con el olor. Ya está por abajo de la raya roja. Hola. ¿Cuánto le ponemos, amor? 5 y aquella. ¿Podés dar 5 litros a esta? Y gasolina? Sí. ¿Y la para cuánto? 8 litros. 3 es... común, ¿no? Común. 5 na azul y 3 na leche. Sí. Buen día. Bueno, anoche llegamos a Diamantina, nuestro último lugar del recorrido de Estrada Real. Nos faltó una ciudad, un pueblo, o bueno, Milo Verde, uno en la región. Pero ayer hicimos un camino muy complicado, recorrimos mucho camino de ripio. Bueno, como contó Dani anoche, veníamos con la moto fallando, así que llegamos con lo justo de nada, está cansados. Y estamos en Diamantina, miren. Bueno, allá atrás, todo, la parte histórica, eso es Diamantina. Nosotros estamos en la casa de David, que nos contactamos por un motogrupos aquí de Brasil. Nos recibió muy gentilmente en su casa. Recién tomamos los mates, y ya está Dani. Buen día, señora. Buen día, a lavar ropa. Todo sucio. Aprovechamos a lavar un poco de ropa, a organizar un poco las cosas, a descansar, porque la verdad que venimos cansados de mucho ripio, calor. Anoche llovió, ayer fue difícil. Dani lava un poco de ropa mientras yo me pongo con la morocha a ver qué le está pasando. Si encontramos de cuál es el inconveniente de la falla que tiene, no sabemos qué. Yo pienso que el mismo problema del combustible, la bomba y qué sé yo, que viene jodiendo el otro día, así que vamos a ver, ahora les muestro. Bueno, aquí la casa de David, una casa de construcción, está construyendo su casa a Super Pulmón y nos invitó, tiene un lugarcito ahí, un cuarto, y nos dio un lugar para que podamos descansar, lavar ropa, bañarnos, todo tranquilo. Así que aquí están las motos, súper sucia. Miren la mugre que tiene eso, todo ahí, todo súper sucio. Bueno, la Estrada Real no es fácil, así que bueno, ya tengo la morochanga aquí otra vez, desarmado todo. Pero ahora llegué al filtro de aire, me acordé, ya que estaba ahí cerca, me acordé del filtro de aire y yo dije, ¿cómo estará el filtro? Y está un poco no está sucio, está como así, como negrito. A ver, no se asusten. Eso es como una especie de humedad, el aire entra aquí, filtra y se va para abajo, ¿no? No está tan sucio. Pero quizás es eso que está jodiendo también, y aparte del tanque, el filtro. Me dicen que la nafta es malísima acá. Aquí tengo otro filtro. Ya tenemos aquí otro filtro que tenemos de repuesto. Vamos a ver qué pasa. Vamos a seguir desarmando, cambiando y probando. Yo creo que tiene que estar por ahí nomás el problema, no mucho más. Mire, este es el que sacamos y ese es el que vamos a poner. No está tan sucio. Está negrito, pero no está tan sucio. No sé qué piensan ustedes. Así que vamos a cambiar y vamos a seguir haciendo mantenimiento. Cambiamos el filtro, parece, de vuelta. Este filtro era nuevo, a comparación de este está negrito, pero este está blanquito. Pero mirándolo contra la luna está tan tapado como para que joda. Voy a volver a poner la misma bomba original, porque se acuerdan que la otra vez estaba fallando los O-ring. Pongo los O-ring de vuelta y ponemos la bomba original que sacamos la otra vez que fallaba. Filtro usado pero limpio y bomba original, a ver qué pasa. Otra vez todo desarmado aquí, miren. Todo desarmado de vuelta. Estamos en el centro histórico de Diamantina y acá lo que tenemos atrás es la parroquia San Antonio, que vamos a ir a conocerla. Esta es la parroquia matriz de Diamantina.
importante, la que se encuentra bien en el centro histórico. La diferencia con las otras parroquias que vivimos como en Oro Preto, que es la que mayor oro tiene, mucho más simple, no tiene tanto oro, solamente en aquella parte, en aquel altar y allá arriba. Miren cómo en el centro del escudo ese que tiene ahí, tiene un diamante. Esta es una de las partes que tiene oro, madera, oro, toda escultura tallada, y aquella sería la otra parte. Después de ver las otras iglesias, esta es como más simple, digamos. Miren, las calles son igual que en todos los otros pueblos, de piedra. Escarabajo hay un montón. Estamos yendo a la casa de Chica da Silva, que ella tiene una historia muy particular. Estamos en el interior de lo que fue la casa de Chica da Silva. Acá también funciona hoy en día el Museo de los Diamantes. Acá cuenta toda la historia de lo que fue Chica da Silva, que fue una esclava negra que consiguió casarse con un hombre de alta sociedad. Ella pudo insertarse en la sociedad blanca y tenía mucho dinero. Con ese dinero ella hizo un montón de cosas, inclusive una iglesia para los negros donde ellos podían venir, participar y se los dejaba entrar tranquilamente. Acá tenemos muestras de diamantes, miren lo que son, 40 ejemplares de diamantes, joyas, una faca, miren tallado, qué hermoso. La figura popular brasileña de Chica da Silva fue famosa por el poder que ejerció en plena esclavitud. Chica se vestía como una reina, siempre cubierta de joyas, trataba a los portugueses con desprecio y mandaba castigarlos. Tenía gustos excéntricos y tenía un poco como un apetito sexual. Qué loco, porque pensar que yo cuando era chica me acuerdo que con mis hermanos miramos una novela que se llamaba Chica da Silva. Siempre pensé que era eso, una novela. Jamás pensé encontrarme en Diamantina con que en realidad la historia era real. Era una esclava que se insertó en la clase alta de los blancos, hizo cosas impresionantes, la verdad. Si pueden ver la novela, está muy buena, se la dejo ahí un pedacito. Bien sabía que vinimos, Chica. Su merced quiere agua, se arrodillará en el lodo para beber. Llegamos a la iglesia Nuestra Señora del Carmen. Esta es la iglesia que fue construida por Fernández de Oliveira, el marido de Chica da Silva. Justamente fue construida frente a su casa y tiene una particularidad que es ahí, esa torre que está ahí donde van las campanas. Hay dos versiones de por qué se construyó atrás y no en el frente como comúnmente se construyen las torres de la campana. Una es porque para los esclavos negros no se le permitía entrar más allá de las torres, entonces no podían asistir a misa. Entonces dicen que Chica mandó construir atrás para ella poder asistir a la misa. Otra versión es que también lo construyó ahí atrás para que no le moleste el ruido de las campanas, ya que estaba muy enfrente a su casa. Y pegadito a la otra iglesia tenemos esta, que es la iglesia Nuestra Señora de Bonfim. Diamantina es particularmente una explotadora de minas. Cuando los portugueses llegaron acá, había dos ríos para ver dónde había oro o diamantes. Primero se establecieron por un río, que es el río más para el lado del oeste, y ahí encontraron bastante diamante. Después vinieron otros exploradores y se fueron para el otro lado del río. Ahí comenzaron a encontrar oros y diamantes muchísimos, muchísimos. Hoy en día ya no se encuentran diamantes de ahí porque exportaron todo para Portugal. A diferencia de Oro Preto, es que en Oro Preto hacían minas para sacar el oro de la tierra. Acá estaba todo muy fácil a la vera del río. Solamente tenían que tomar los diamantes, lavarlos en el agua, sacudirlos y trasladarlos. Miren, gente, esto es una joyería acá, la cantidad de piedras, diamantes que tiene, así nomás, sin rejas, sin nada. Ya está el hombre trabajando y miren acá, es tan común que haya tanto oro y diamante que la verdad que es súper seguro todo. Miren, el local está así, no tiene rejas, no tiene nada. Acá en vez de la calle Los Paraguas hicieron una calle con canastos, un canasto para recoger diamantes. Interesante, hay que buscar ahí, salir al río y empezar a buscar diamantes con el paraguas. Sería bueno que tenga paraguas por el sol parte. En esta joyería tiene una placa conmemorativa. Desde 1800 que está esta joyería acá. Joyería 3 séculos, 1800, 1900, 2000. Ahí dice la placa, 1888-1988. Familia Pauda Oliveira. Estamos ahora en lo que es el mercado, el viejo mercado. Este lugar cumplía una función muy importante en su época. Acá venían todo lo que eran los troperos, toda la gente que venía de las troperías con caballos, viajantes, traían
acá la mercadería y llevaban mercadería. Pero no solamente eso, sino también era un centro de comunicación. Acá traían información, carta. Cada vez que llegaba un tropero era todo un evento porque todos esperaban a ver si traían alguna carta, alguna información de invasiones, de guerras. Era como el periodismo de hoy en día, pero hace muchísimos años atrás. Este mercado fue uno de los más importantes de todo Brasil. Acá se manejaba y se comercializaba muchísimo. Hoy en día funciona como centro cultural. Miren lo que es, para en su momento habrá sido enorme esto. Todos esos palos que hay ahí son para atar los caballos, las tropas dejaban todos sus caballos acá y lo ataban en esos postes. Palenque, como le decimos en Argentina. De este lado era un convento y del otro lado había un prostíbulo. Llegamos al Parque Nacional Biribiri. Increíble que esto esté así, al aire libre. No sé qué pigmentación será, sangre de animal. Y este camino se está complicando. Passa a informação de quilombo.